Dicen que las guerras modernas ya no se pelean solo por ideología, sino por lo que hay bajo el suelo. ¿Y si te dijera que Ucrania esconde uno de los tesoros más codiciados del siglo XXI? Un recurso tan poderoso que puede decidir quién dominará la economía global durante las próximas décadas. No hablamos de petróleo, ni de gas. Hablamos de tierras raras. Los elementos invisibles que hacen posible nuestros teléfonos, los misiles hipersónicos, los autos eléctricos y hasta los satélites que orbitan sobre nosotros. Mientras el mundo mira las trincheras y los drones, debajo del suelo ucraniano se libra una guerra mucho más silenciosa. La lucha por el control de algunos de los yacimientos de tierras raras más grandes de Europa. El Servicio Geológico de Ucrania calcula que el país podría tener más de 500.000 toneladas de estos minerales estratégicos, especialmente escandio, itrio, lantano y neodimio. ¿Y sabes quién depende de ellos más que nadie? China. Hoy, el 70% del suministro mundial de tierras raras proviene de Pekín. Es su arma económica más poderosa, pero si Ucrania logra explotar los suyos, Europa podría liberarse de esa dependencia, y ese simple cambio alteraría el equilibrio de poder global. Por eso algunos analistas aseguran que esta guerra no solo se trata de fronteras, sino de quién controlará el futuro tecnológico del planeta. ¿Te has preguntado por qué Rusia se interesó tanto en regiones como Donetsk y Lugansk? Debajo de esas tierras hay más que carbón y acero. Hay elementos que pueden cambiar el destino de la guerra y el mapa energético de Europa. Durante años, el mapa de los recursos estratégicos de Ucrania pasó desapercibido, hasta que empezó la guerra. En 2021, poco antes de la invasión rusa, la Unión Europea firmó un acuerdo con Kiev para desarrollar una alianza minera que garantizara el acceso a tierras raras y litio. Bruselas sabía lo que estaba en juego. Sin esos minerales, Europa no puede fabricar autos eléctricos, turbinas eólicas ni misiles modernos. El futuro verde y digital europeo dependía de Ucrania. Pero ese sueño duró poco. Meses después, Rusia inició su ofensiva, y las regiones donde se encuentran varios de esos depósitos quedaron bajo fuego o en disputa. ¿Casualidad o estrategia? Algunos expertos sostienen que Moscú tenía claro qué zonas quería controlar, y no solo por razones militares. En el Oblast de Donetsk, por ejemplo, se estima que hay importantes reservas de titanio, litio y tierras raras, y controlar esos recursos le daría a Rusia una ventaja tecnológica clave sobre Occidente. Mientras tanto, grandes empresas occidentales, como European Lithium o Black Iron, firmaban acuerdos para explotar los yacimientos ucranianos, apostando a un futuro donde Kiev saliera victorioso y se integrara plenamente a Europa. Detrás de cada discurso político había contratos millonarios. Y detrás de cada batalla, una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién será el dueño de los recursos que reconstruirán el país después de la guerra? Porque en esta historia, las bombas pueden caer del cielo, pero el verdadero poder está bajo tierra, y quienes lo entiendan dominarán el mañana. En esta guerra, los tanques y los drones no son el único frente de batalla. Hay otro, más silencioso, pero igual de decisivo, el de los minerales estratégicos. Mientras Occidente envía armas, Rusia refuerza su control sobre los territorios del este de Ucrania, donde se encuentran los mayores yacimientos de litio, grafito, manganeso y tierras raras del país. Solo con el litio ucraniano, Europa podría haber fabricado millones de baterías eléctricas sin depender de China. Pero Moscú lo sabe, y por eso sus fuerzas no se retiran de esas regiones. ¿Por qué crees que los combates más intensos se concentran en Donetsk, Lugansk y Zaporilla? Justamente, porque ahí se esconde el tesoro mineral que podría definir la economía del futuro. El control de esos recursos no solo representa dinero, representa autonomía tecnológica. Y en el siglo XXI, quien controle la tecnología, controla el poder. Pero hay un tercer actor que se mueve en las sombras: China. Mientras Rusia pelea en el frente y Europa mira hacia la OTAN,
Pekín ha estado tejiendo una red de influencia global para asegurar el control de los minerales raros. Más del 70% del procesamiento mundial de tierras raras ocurre en territorio chino. Eso significa que incluso si Europa o Estados Unidos logran extraer estos recursos en Ucrania, tarde o temprano dependerán de China para refinarlos. Así, en medio de la guerra, se revela una verdad incómoda. No importa quién gane el terreno, si al final, quien refine los recursos decide las reglas, y China ya va varios pasos adelante. Occidente se enfrenta a una paradoja inquietante. Mientras promete sanciones y aislamiento a Rusia y China, su industria más avanzada depende de los materiales que ambos controlan. El cobre para los cables, el cobalto para las baterías, el titanio para los aviones. Y, sobre todo, las tierras raras. Esos 17 elementos que hacen posible desde un satélite hasta un iPhone. En 2021, la Unión Europea declaró oficialmente que Ucrania podía ser la llave para su independencia tecnológica. Y no exageraban. El Servicio Geológico de Ucrania estima que bajo su suelo hay más de 500.000 toneladas de óxidos de tierras raras, además de vastas reservas de litio y manganeso. Si esas cifras son correctas, Ucrania podría convertirse en la Arabia Saudita del siglo XXI, pero de minerales. Ahora piensa en esto. La guerra comenzó justo cuando Kiev firmaba acuerdos con empresas europeas y australianas para explotar estos yacimientos. Y poco después, esas zonas fueron invadidas. ¿Coincidencia? ¿O tal vez alguien no quería que Ucrania se convirtiera en una potencia minera independiente? Rusia, al controlar esos territorios, no solo gana ventaja militar, también adquiere influencia económica global. Porque en el tablero del siglo XXI, la energía ya no se mide solo en barriles de petróleo, sino en toneladas de litio, en gramos de neodimio, en kilos de disprosio. Y mientras los misiles vuelan sobre el Donbass, en despachos de Washington, Bruselas y Pekín, los verdaderos estrategas no discuten sobre fronteras, sino sobre quién dominará el futuro energético y tecnológico del planeta. Detrás de los titulares de guerra, hay una verdad más silenciosa y más peligrosa. La lucha por el territorio ucraniano no solo es una guerra por soberanía, sino una batalla por controlar el corazón tecnológico del mundo. Los metales que hoy están enterrados en su suelo podrían decidir quién dominará la energía, la inteligencia artificial y la defensa militar del siglo XXI. Occidente lo sabe. Por eso, mientras entrega armas y apoyo a Kiev, también negocia en secreto acuerdos de extracción minera y licencias de exploración. China, por su parte, observa desde la distancia y espera, porque Pekín controla más del 60% de la cadena global de suministro de tierras raras, y cualquier intento de Occidente por independizarse podría alterar su dominio económico. ¿Y Ucrania? El país que hoy lucha por su libertad podría terminar cediendo sus recursos a corporaciones extranjeras mientras su población paga el precio más alto de todos, la destrucción de su tierra. Quizá, cuando la guerra termine, Ucrania no sea la misma. Quizá sus campos ya no estén cubiertos de trigo, sino de minas, de polvo metálico y de contratos que decidirán quién podrá construir los autos eléctricos, los satélites o los misiles del mañana. Porque el verdadero campo de batalla no está solo en las trincheras, sino bajo los pies de quienes pelean en ellas, ahí donde cada gramo de litio vale más que una bala y cada concesión minera puede costar una nación entera. La guerra de Ucrania podría redefinir el poder mundial, pero lo que está por venir es aún más inquietante. ¿Qué pasará cuando los recursos del planeta ya no alcancen para todos? Esa será la historia del próximo video. Mientras los misiles siguen cayendo y el mundo habla de geopolítica, pocos entienden que bajo los campos ucranianos no solo hay historia, hay un botín capaz de definir el futuro tecnológico de la humanidad. ¿Fue la guerra una lucha por territorio o por el control de esos minerales que darán forma al siglo XXI? Lo cierto es que, cuando la tierra vale más que el oro,
La paz se vuelve un lujo que nadie puede pagar. ¿Y tú, crees que la guerra en Ucrania es realmente política o es una guerra por los recursos del futuro? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir qué otro país podría ser el próximo campo de batalla por las tierras raras, suscríbete y no te pierdas el siguiente video.